Muy buenos días, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo van en este hermoso día que nuestro Dios nos está regalando? ¿Cómo, cómo va todo lo que Dios quiere que el día de hoy cada uno de nosotros haga, realice, interiorice en su vida para poder proseguir en ese camino lleno de amor, lleno de fe, lleno de bondad que Dios desea que tengamos en nuestras vidas, amigos y amigas de Jesús? Qué bonito es volver a reunirnos nuevamente el día de hoy. Un día bonito, porque vuelvo y repito, todos los días son bonitos. La manera como nosotros manejemos los días sí depende de nosotros, pero es un regalo de Dios estar dentro de este día. Y es que si uno coloca la vida de uno en la perspectiva de Dios, cuando Dios nos creó, él nos dio esa libertad de poder andar de manera bonita, amorosa, de manera chévere en la tierra. Algo pasó en la administración que Dios le entregó al hombre, a la humanidad, que comenzaron a crearse una serie de cosas que Dios no quería que tuviéramos. Y una de esas cosas es el miedo. Hoy vamos a hablar sobre el miedo, porque el miedo es algo que de pronto, y vamos a entender las causas raíces del miedo, es para poder erradicarla, porque al contrario de lo que nosotros pensamos, el miedo no es algo, una emoción de nosotros. El miedo de manera sencilla y de manera real es un arma que utiliza el diablo contra nosotros. No es más nada. Por eso es importante comprender el día de hoy, cuando Jesús hablaba y cuando Dios hablaba, por qué enfatizaba tanto con el miedo. Y era que nos estaba previniendo de algo contrario a lo que es el amor. El amor viene de Dios y por lo tanto todos debemos aprender de Dios. ¿Qué es el amor? El amor no es un sentimiento, no es una emoción. Se expresa de esa manera, pero realmente la profundidad del amor no es que sea de alguna manera algo que depende de nosotros, algo emocional, no. El amor es algo espiritual. Así también el miedo, que es el arma más horrible que tiene el diablo sobre nosotros, también es espiritual, no es una emoción, que se manifiesta así emocionalmente y uno cuando tiene miedo, pues de alguna manera se manifiesta en que uno no avanza en las cosas, en que uno no se atreve a hacer las cosas y otros factores. Pero el miedo no es eso, esas son las consecuencias de haber implantado un espíritu de miedo en nuestras vidas. Y es una guerra espiritual, como Dios lo dijo en muchos aparte de su Biblia y de su palabra, nos dijo una guerra espiritual muy grande. Por lo tanto, amigos y amigas de Jesús, qué bonito volver a reunirnos y aprender de nuestro Dios nuevamente. Porque cuando uno aprende de nuestro Dios, y por eso es que yo profundizo mucho en la palabra, en la Biblia, y trato de marcar todo en la Biblia, es porque esa es la verdadera palabra, la palabra que nos va a transformar. Lo demás son palabras que uno dice como para tratar de explicar lo que Dios quiere, pero no es más nada. Entonces, amigos y amigas de Jesús, vamos a pedirle el día de hoy a nuestro Dios. Primero le vamos a dar gracias. Gracias por todo lo que ha permitido en nuestra vida el día de hoy. Hasta el día de hoy, todo lo que hemos vivido, sea que hayan sido momentos que uno dice, wow, chévere, o momentos que se nos arrugaron el corazón, hay que darle gracias a Dios porque eso nos ha convertido en la persona que somos como tal, y nosotros somos valiosos e importantes para Dios, y para Dios no hay ningún día desperdiciado. Todos los días son días que tenemos que darle gracias a Dios, sino que algunos días somos maestros y otros días somos discípulos. Algunos días enseñamos, otros días tenemos que aprender de la vida. Eso es lo que sucede. Entonces Dios quiere poco a poco que no manejemos nuestra vida emocionalmente, porque nos convertimos en un sub y baja. Cuando sucede algo a nuestro favor nos caemos, nos subimos, pero cuando sucede algo en nuestra contra, en vez de avanzar, pues sucede de alguna manera un golpe emocional que distrae del verdadero aprendizaje que quiere darnos Dios en nuestras vidas como tal. Entonces le vamos también a dar a Dios gracias por el día de hoy, porque el día de hoy también Dios nos ha enseñado, quiere que aprendamos, quiere que interioricemos muchas cosas bonitas, quiere que Dios que,
que rescatarnos de pronto de los miedos que tenemos en nuestro corazón. Porque el miedo se implanta en el templo de Dios, que es nuestro corazón. Ese es el verdadero templo de Dios, porque donde el corazón de nosotros sea tocado por el miedo, que es el arma contraria que utilizan los enemigos de Dios para que Dios no pueda implantar en nuestra vida amor, pues también lo implanta en el corazón. Y el miedo por eso es que trata de desdibujar la imagen real de Dios en nuestras vidas como tal. Y también le vamos a dar gracias a Dios por ese futuro que nos espera, por el día que no sabemos de mañana y de pasado mañana y lo que Dios tiene proyectado que nosotros tengamos acá. Pero también le vamos a dar gracias por lo que no conocemos, porque vamos a colocar todo en manos de Dios. Y cuando uno coloca todo en manos de Dios, todo va a fluir de manera bonita y de manera de aprendizaje y para bien como tal. Entonces, amigos y amigas de Jesús, lo primero antes de iniciar sobre qué es el miedo para Dios y cómo no sentirnos con miedo y sí sentirnos bendecidos por Dios, tenemos que llegar a la profundidad de lo que es el miedo. Yo les había dicho, vayámonos sacando la idea de que el miedo es algo emocional, es como un sentimiento, es decir, como si viene alguien y nos va a atracar, entonces uno se llena de emoción, tengo miedo. Eso no es el miedo. El miedo realmente es un bloqueador contundente de la oscuridad para decir que hay algo que está peleando con Dios, para bloquear las bendiciones y el camino y nuestros sueños y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que hacerlo así, tenemos que comprenderlo de esa manera, porque si no lo comprendemos de esa manera, vamos a dar vueltas toda la vida tratando de solucionar el miedo que tengamos de cualquier estilo con nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros tenemos que solucionar el problema del miedo, si es que todos tenemos algún tipo de miedo, porque nadie es perfecto, lo tenemos que solucionar es con la ayuda de nuestro amigo Jesús, con la ayuda de Dios. Él es el único al que el miedo le tiene miedo, por decirlo así, y logra sacar esas cosas y darnos libertad. Porque el miedo lo que hace hacer en nuestras vidas es no hacernos sentir libres. Y cuando Jesús hablaba, él decía, y la verdad os hará libre. Y la verdad es que Dios quiere implantar el amor en nuestro corazón para hacernos libres. Y una de las cosas que nos va a hacer libre Dios es del miedo como tal. Porque mientras que tengamos miedo en nuestras vidas no vamos a ser libres. Vamos a despertarnos los días, ya sea peleando, ya sea con desesperanza, ya sea recordando las cosas y los problemas, más que sintiéndonos que los días son bonitos y amorosos y que los días son para disfrutarlos, venga como venga, porque estamos de la compañía de Dios o agarrados de la mano de Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, es importante conocer esa verdad de Dios para poder tratar el miedo. Antes de comenzar la palabra principal, vamos a leer algunas palabras, alguna palabra de Dios de la Biblia donde Dios nos menciona acerca del miedo para que vayamos comprendiendo ciertas cosas. El primero, Isaías 41:10, dice Dios, y creo que esta es conocida por muchos de nosotros, que no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios sabe aquí que el enemigo de Dios nos va a estar atacando constantemente para que nosotros mantengamos viva el miedo en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cómo es el miedo? El miedo puede ser una pelea, el miedo puede ser un odio, el miedo puede ser desesperanza al futuro, el miedo puede ser no creer en nosotros mismos, y eso tengámoslo por seguro que el diablo lo va a tratar de mantener vivo en nuestras vidas, que no nos lo quitemos de encima. Y el miedo es la causa de todos los males y de todos los pecados. Esa es la causa raíz de todos los males y de todos los pecados que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Le digo algo. Por ejemplo, voy a dar ejemplo. Cuando una persona ha fracasado en cierto aspecto de su vida y lo ha intentado durante muchas veces lograr un objetivo y no ha podido lograrlo, ahí es donde el diablo aprovecha e incrusta el espíritu del miedo en nuestro corazón para que nosotros no nos sintamos bendecidos por nuestro Dios
y nos comencemos a llenar ahora sí de sentimientos negativos y de pensamientos negativos hacia el futuro y sintamos de que no vamos a poder salir de esa cuestión. Pero entonces, ¿qué está sembrándose allí? Con esa situación se está sembrando el miedo y el miedo hace que nosotros de alguna manera reaccionemos con rabia ante la vida, con enojo ante la sociedad, ante las personas, que reaccionemos con tristeza y depresión. Y por eso es que yo digo que del miedo se desprenden todas las cosas. Así como todo lo bonito de Dios se desprende del amor, si uno es amoroso, se desprende que uno sea tierno, noble, manso, misericordioso, sabio, valiente, forzado, contemplancia y dominio propio. De eso esos son desprendimientos del amor y que uno tenga fe, que uno crea y todo eso. Así también del miedo se desprende todo el mal. Del miedo se desprende todo lo maligno. Del miedo se desprende toda la oscuridad. Del miedo se desprende la rabia, el enojo, la venganza, las guerras, la violencia. Porque uno, por ejemplo, al no creer que uno puede lograr las cosas de manera amorosa, pues por ejemplo, si uno llega a tener poder sobre personas, el miedo a no lograr que ese liderazgo de manera natural y amorosa, pues puede hacer que uno trate de imponer sus cosas sobre otras personas y comience entonces a maltratar a la otra persona. Por el miedo a que perder el poder. Por el miedo. Es que todo se desprende del miedo. Por eso es que el miedo, no sintamos que el miedo es un sentimiento más en nuestras vidas, porque vamos a perder el año, como dice Dios. El miedo no es un sentimiento más en nuestras vidas. El miedo es algo profundo que mata nuestras vidas. Y las mata porque nos aleja contundentemente de nuestro Dios. Y por eso es que Dios dice, oigan, no teman, yo estoy contigo. Porque el único que puede enfrentarse espiritualmente al miedo es Dios. Eso no lo vamos a poder enfrentar con nuestra fuerza. Uy, yo soy valiente y saco el miedo. No, porque el único que puede pelear con el diablo es Jesús. Entonces, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces eso lo dice en Isaías 41:10 nuestro Dios. Pero nuestro Dios también en 2 de Timoteo 1:7, y por favor busquemos la Biblia los que están leyendo en 2 de Timoteo 1:7, dice Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos pide allá aquí Dios que entendamos un poquito más espiritualmente las cosas. Cuando Dios dice no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de miedo, porque el miedo no viene de Dios, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por lo tanto, amigos y amigas de Jesús, por eso es que tenemos que comprender que nosotros somos muy valiosos para Dios y podemos enfrentar con la ayuda de Dios todas las dificultades que podamos tener en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es un espíritu amoroso, valiente, forzado, esperanzador, y que de todas maneras Dios nos advierte cuando nosotros estamos reaccionando como Dios quiere y cuando no. Cuando nosotros reaccionamos con la vida con miedo, ojo, el miedo ya sabemos que no es de Dios. Y si estamos reaccionando con miedo hasta la vida, quiere decir que estamos reaccionando con cosas que Dios no quiere. Pero si nosotros día tras día estamos reaccionando con amor, y el amor sí viene de Dios, allí sí podemos decir que estamos reaccionando como hijos de Dios. Pero si estamos reaccionando es con depresión, estamos reaccionando es con peleas, estamos reaccionando con enojos, con odios, con divisiones, con egoísmos, con guerras, estamos reaccionando con miedo. Y el miedo realmente hace un maltrato contrario a lo que Dios quiere y no estamos siendo hijos de Dios. No crea que que Dios nos va a decir, uy, tú eres hijo de Dios porque medio leemos la Biblia y medio nombramos la palabra de Dios. No, Dios nos va a decir si somos hijos de Dios y no somos hijos de Dios y eso solamente lo sabe Él. Es si nosotros reaccionamos ante todo con nuestras actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos con amor. Donde no lo hagamos así, sino que reaccionamos así, sea con una pizca de miedo,
de odio, de enojo, de venganza, de conflictos, pleitos, de desesperanza, Dios nos va a decir, oiga, ustedes están reaccionando es con las armas que no son de Dios, para no decir que son las armas del diablo. Entonces cada uno tiene que reflexionar de nosotros a qué le estamos dando más peso en nuestras vidas, si a Dios o al que pelea con Dios, para no decir su nombre tantas veces. Entonces sepamos de que la palabra de Dios se transmite en la vida real de acuerdo a nuestras actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos. Y se debe notar claramente, no es forzadamente, sino nuestra manera natural de ser es amorosa. Y que rechaza contundentemente cuando tratamos de ser violentos, cuando tratamos de ser fracasados, cuando nos tratamos de ser vengativos o tener odio o generar divisiones. Sepamos contundentemente que le estamos dando es patrocinio al diablo, porque estamos dejando penetrar en nuestras vidas el miedo, que es el principal arma del diablo como tal. Y por eso es que Dios habla a nivel espiritual. Por eso es que Dios dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo, porque eso no viene de Dios. Y entonces miremoslo realmente en nuestra vida, cómo estamos reaccionando. Si realmente estamos reaccionando, bueno, como Dios lo dice, no nos preocupemos por el día de mañana, que cada día traerá su propio mal. Entreguemos a las cosas de Dios. Eso es como tenemos que reaccionar. Sé que a veces es difícil porque reaccionar ante cosas que no vemos y el hombre trata de controlar todo, nos está diciendo Dios, ustedes no controlan, o sea, nosotros no controlamos el futuro, no controlamos casi nada. Lo único que podemos controlar es nuestra manera de reaccionar ante las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir o de actuar. Eso sí podemos decidir cómo hacerlo, pero entonces adquiramos el carácter de Jesús para poder siempre reaccionar ante esas cosas con amor, con sabiduría, con la templanza y el dominio propio que requiere manejar las cosas y la vida en general, como tal. Entonces por eso también nuestro Dios en Deuteronomio 31:6, por favor leamos la Biblia. Nuestro Dios nos dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esto es un aprendizaje para todos nosotros, incluyéndome. Cada vez que vivamos una situación que nos haga reaccionar de manera no amorosa, pidamos la ayuda a Dios. Dios, no me abandone. No estoy siendo hijo de tuyo por mi reacción. Por lo tanto, no me desampares ni me dejes, porque yo quiero seguir tus caminos de amor, tus caminos de misericordia, tus caminos de nobleza, tus caminos de gozar y alegría en la vida, no libertinaje, sino de alegría, de tenerte en mi corazón. Quiero seguir ese camino, pero como todo en la vida, los caminos no van a salir como nosotros decíamos, porque nosotros necesitamos aprender muchas cosas que Dios considera que necesitamos aprender, y a veces no van a salir las cosas como nosotros creemos, porque nosotros no somos Dios. Pero lo que quiere Dios es, como no podemos controlar la vida, no podemos controlar qué va a suceder, lo que sí es que todo lo que vayamos a hacer, no hagamos daño a nadie, no maltratemos a nadie, no nos llenemos de miedo y seamos violentos, no nos llenemos de miedo y seamos de alguna manera desesperanzadores y generemos divisiones, conflictos por donde vayamos. Como dice, y eso sí es algo que yo digo, todo hijo de Dios tiene que morir honorablemente. Y honorablemente quiere decir que sea reconocido como una persona que amó de verdad. Y como una persona que se sintió, que hizo el esfuerzo de que sus actitudes, comportamientos, decisiones y pensamientos fueron de paz, fueron de amor, fueron llenos de la dulzura y la ternura de nuestro Dios. Por lo menos que se sienta que uno lucha por eso, porque cada uno de nosotros tiene sus debilidades y donde debe mejorar con Dios, y por eso es que uno necesita de Dios, porque estos caminos necesitan de las cosas de Dios. Por eso también en Juan 14:27 nuestro amigo Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Por eso es que nosotros, nos dice Dios, que recibamos la paz de Dios para no tener miedo. Donde nosotros comencemos a vivir una vida llena de la paz de Dios, por estar constantemente comunicados con nuestro Dios.
vamos a ver realmente cómo nosotros, de alguna manera, vamos a comenzar a ver cómo esa paz nos comienza a irradiar para que nosotros logremos avanzar en esos procesos bonitos de vida. Amigos y amigas de Jesús, entonces pidámosle a Dios que nos regale esa paz, que tanto nos ayude para poder lograrla. Y ahora viene en Romanos 8:28 y dice, y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son conforme llamados a su propósito. Amigos y amigas de Jesús, ¿quién no ha vivido dificultad acá? Es más, hasta el mismo Dios, cuando vino acá de manera humana, el amigo Jesús tuvo dificultades. ¿Usted cree que Jesús tuvo el camino fácil? Jesús bastaba de que dijera yo quiero ser amoroso y voy a enseñar sobre el amor, y medio mundo se le vino encima porque las personas tienen miedo de perder su poder. Y entonces las personas vieron una dificultad y un enemigo en Dios, porque Dios, al enseñar de manera libre y amorosa su palabra, se les convertía en un problema, porque les iba a tumbar el poder que tenían sobre la gente, iban a perder el poder de la gente. ¿Por qué creen que los discípulos de Dios, como Pedro, Pablo, Simón, Lucas, el evangelista, todos esos, díganme, levanten la mano para ver si son reconocidos algunos? ¿Quién puede afirmar que son reconocidos porque fueron personas millonarias hablando económicamente, o fueron realmente personas millonarias hablando espiritualmente? Por eso es que la riqueza no está en el poder. O ustedes vieron que Pablo o Pedro, estoy diciendo Pablo y Pedro, enseñaron a Jesús y las enseñanzas de Dios montando imperios. Vayan a la historia y los imperios son montados después para poder unir políticamente el control de un país sobre otro, pero eso no viene de Dios. Los discípulos de Jesús andaban sin poder económico, ni político, ni militar, por donde quiera que andaban. Solamente se dedicaban a enseñarle a las personas quién es Dios, quién es el Dios de amor y quién es el amor de dulzura. Por lo tanto, Dios no es un imperio, Dios no es una nación, Dios no es ni político ni militar, y eso se lo enseñó a sus discípulos. Es más, la otra vez yo me puse a preguntar, ¿qué tal que yo me encontrara físicamente con el amigo Jesús? Yo no le voy a decir, amigo Jesús, ven, vamos al banco porque te voy a manejar dinero. Mira todo el dinero que he manejado. Eso es una abominación ante Dios. Todo discípulo de Dios tiene una riqueza, y la riqueza que tiene es espiritual, no es más nada. Entonces regresemos a la iglesia que nos enseñaron los primeros discípulos de Jesús, que es que ganemos una riqueza espiritual solamente, no una riqueza ni económica, ni material, ni política, porque nos metemos en el sistema del diablo. Y el sistema del diablo, métete a manejar dinero, métete a manejar política y métete a manejar parte militar para ver si no comienzas un conflicto con tu vida y comienzas a llenarte de miedo, porque si dependes del dinero ya tienes miedo, porque tarde o temprano el dinero va a faltar. Si te metes en la parte política, ya te metes en un conflicto, porque vas a tener enemigos y vas a pelear no con las armas de Dios, que es el amor, sino con las armas del diablo, que es la artimaña, como el buscar, el tropezar a la otra persona, porque así son los juegos políticos. Y ya no se dedica el Hijo de Dios a andar como Dios quiere, sino como el hombre y el diablo quieren. O métete en la parte militar. Y cuando digo parte militar es que con ejército mates en el nombre de Dios, para ver si no le estás dando al diablo cabida en tu vida, porque no hay nada más peligroso que una bala que mata personas. Y eso crea miedo. Entonces comprendamos y tenemos que ser firmes, que toda persona que busque a Dios, la única riqueza que va a ganar es espiritual. La riqueza para poder decir que el amor viene de Dios.
Y el miedo no viene de Dios, que la mansedumbre, misericordia, la debo ganar día tras día. Pero debo desechar todos los días la violencia, debo desechar todos los días la venganza, debo desechar todos los días la desesperanza y el fracaso. Que la bondad, que la sabiduría viene de Dios. Eso es lo que vamos a ganar. Por lo tanto, toda cosa de Dios solamente es una riqueza espiritual para saber qué debo ganar de Dios, pero qué debo desechar que no nos conviene. Y más nada, hasta ahí llega Dios. Ya después tú, siendo hijo de Dios, tienes que colocar en práctica todo lo que aprendiste con amor de Dios. Entonces, si eres, ahora sí, si eres, no sé, un empleado, haz tu trabajo con amor. Si eres un empresario, haz tu trabajo con amor porque aprendiste de Dios. Si eres profesor, enseña con amor porque aprendiste de Dios a amar. Si eres, no sé, cualquier trabajo que tengas en el mundo o quieres ser simplemente disfrutar como Adán y Eva de la naturaleza, e irte para la naturaleza y comenzar a disfrutar y a vivir debajo de un árbol comiendo lo que te ofrece la naturaleza, hazlo porque ese es el orden verdadero de Dios. El sistema financiero, eso no se lo inventó Dios. El sistema financiero, político y militar, esos son inventos administrativos del hombre para poder controlar personas. Pero la libre decisión de Dios es que todos tenemos que ser libres y que la naturaleza y el mundo entero es gratis. Y cuando digo eso de manera práctica es que podemos ir a un bosque y coger no sé, una fruta y comerla libremente y disfrutar a los animales del mundo. Un león, un elefante, un perro, disfrutarlo con alegría y ser fraternal con el vecino que se acerque. Ese es. Dios nos inventó cosas que aterrorizan. ¿Y qué aterroriza? El dinero. El dinero crea miedo. ¿Y quién es el que crea miedo? El diablo. ¿Por qué el dinero crea miedo? Porque las personas somos desviadas de lo que Dios quiere. Porque todos los días nos levantamos, ¿cómo le vamos a dar comida a nuestra familia? ¿Cómo vamos a pagar servicios públicos? ¿Cómo vamos a pagar? Y así, todo lo que tenemos que pagar, porque dependemos del dinero, cuando Dios no quería que dependiéramos del dinero. Dios quería que dependiéramos de su espíritu, de su amor, y eso es espiritual. Y el sistema financiero, político y militar lo que hace es eso. O el que está actualmente, no sé, eso puede cambiar. Eso no quiere decir que no se crean beneficios para la sociedad, sino que lo malo está en que creamos miedo de que si no tenemos dinero, no vamos a tener con qué comer. Cuando Dios dice, no te preocupes con lo que no, si no tienes con qué comer porque yo te lo voy a dar. Pero nosotros, viene el diablo y le crea miedo a uno en el corazón y ya uno no se cree la palabra de Dios. Porque ahí donde te llega a faltar una comida o 10, bueno, $1 que necesitas para comprar un almuerzo, no vas a poder alimentarte bajo el mundo actual y uno no le cree a Dios. Y no quiere decir Dios de que tengamos fe de que nos va a dar dinero, no, porque acuérdense que el dinero no fue inventado por Dios, sino que tengamos con fe de que podemos sentirnos libres en la sociedad para poder ir a un árbol y coger comida si es que necesitamos o cualquier otra cosa, o trabajar con amor para poder ganar fruto de nuestro esfuerzo las cosas como tal. Entonces, amigos y amigas de Jesús, no sé si me están comprendiendo lo que trato de decirles, pero tenemos que comprender que le dejo la tarea a cada uno de nosotros. ¿Qué creen ustedes que ha sido implantado en nuestras vidas con los sistemas, el sistema que existe actualmente? ¿Qué creen que ha sido implantado? ¿Amor o miedo para poder andar en el mundo? Ustedes decidirán y cada uno decide en qué parte de su vida tienen tanto miedo o tenemos tanto miedo que le tenemos más miedo a perder eso que a perder el amor de Dios o perder las enseñanzas de Dios. Y acordémonos que Dios solamente genera riqueza espiritual, más nada. Jesús no vino acá a generar imperios de dinero, ni de política, ni parte militar. Es más, estuvo con el imperio romano que estaba oprimiendo a su propio pueblo
y no mencionó una sola palabra de levantarse en armas contra el Imperio Romano, ni mencionó una sola palabra de levantarse políticamente y derrocar políticamente al Imperio Romano, ni levantó una sola palabra para decir, denme plata, porque con plata es que yo voy a ganar más poderío económico para poder derrocar a las otras personas. No, Jesús vino aquí, es decir, Dios, es para enseñarnos un camino diferente. Y el camino diferente es el camino del amor. El camino de que no nos sintamos agobiados y con miedo por meternos en un sistema que nos va a agobiar. Y por no enriquecer nuestro espíritu, ahora sí, para poder estar en el entorno en el que estamos, necesitamos fortalecer el espíritu de Dios en nuestras vidas para poder comportarnos sin miedo frente al mundo agreste, al planeta agreste en el que estamos viviendo. La otra vez le escuché a un profesor un chiste que me pareció muy chévere, es un chiste, pero muy chévere, un profesor muy reconocido acá en el país donde yo vivo, porque hace publicaciones en los principales periódicos del país. Y él decía que él prefiere irse para la luna porque en la luna los problemas tienen menos gravedad. Y entonces yo pensaba, ¿por qué me dio risa ese comentario? Porque yo pensaba que Dios nos dio la libertad para crear un mundo lleno de amor, un mundo lleno de donde emprendamos cosas bonitas y hermosas en su nombre, y queremos evaluar si realmente ya construimos un mundo que salimos a la esquina y lo primero que nos hace sentir es miedo. Cada uno de nosotros tiene que evaluar si la vida en la que está salga a la cuadra para ver si está sintiendo amor o está sintiendo miedo. Si está sintiendo violencia o está sintiendo paz. Si está sintiendo venganza, división o está sintiendo unidad, misericordia. Cada uno de nosotros tiene que evaluar eso. Pero entonces lo que le trato de decir es que marquemos una diferencia grande de lo que es el miedo. Y el miedo, para poder deshacernos del miedo que podemos tener, imitemos al amigo Jesús. Y se lo voy a decir así de sencillo. El amigo Jesús se salió del sistema actual. Y el sistema actual no quiere decir que vamos a generar una guerra, porque el amigo Jesús no genera guerra. El sistema actual significa que dejó de depender del dinero, dejó de depender de la política, dejó de depender de la parte militar y se convirtió en un buen ciudadano simplemente siendo amoroso y disfrutando la naturaleza y enseñándole a otras personas cómo andar en ese camino de paz, bondad y misericordia. Y eso es lo que tenemos que imitar si tenemos que ser hijos de Dios. Yo no sé, yo no me veo al amigo Jesús guardando plata en los bancos en el nombre de Dios. Es el amigo Jesús recogiendo plata para guardar plata en los bancos. Jesús se sale del sistema. ¿Y por qué se sale del sistema? Porque el sistema actual está diseñado para gobernar y manejar bajo unas leyes un sistema actual a través de variables políticas, económicas, financieras. El sistema de Jesús no es ese. El sistema de Jesús está diseñado para manejar nuestro corazón. Y eso no necesita de sistema. Eso solamente necesita de una decisión de entregarle con amor a Dios nuestro corazón para que Él transforme nuestra parte del interior en personas más amorosas y nos erradique el miedo. Es un sistema diferente. Es otro mundo. Por eso es que Jesús le respondió a Pilatos, es que mi reino no es de este mundo. Y nosotros estamos tratando de adaptar a Dios a este mundo. Y Dios no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino en el corazón. Y nosotros estamos tratando de colocarle a ese reino cosas que no son. Como templos. Como parte económica, política, militar. Y por eso es que se genera miedo. Eso son cosas de miedo. ¿Por qué? Porque se comienza un conflicto porque el reino de Dios es aquí. En el interior, en actitudes, comportamientos y decisiones de Dios, del amor de Dios. Por eso es que Jesús dice, le contestó a Pilato, es que mi reino no es de este mundo, Pilato. Pero tampoco estaba peleando con Pilato, porque de Jesús no puede salir una guerra.
Si ustedes se dan cuenta, él no peleó con Roma. Tuvo diálogos y le estaba aclarando a Pilato, oiga Pilato, es que sí, al César lo que es del César. Tu misión es manejar, controlar un país. Eso tiene otro tratamiento porque lamentablemente en el país también puede haber gente mala, asesinos, ladrones que hay que controlar y la justicia. Eso es otro reino. El reino de Dios lo que sirve es para que espiritualmente, y ese es el reino de Dios, ganemos las cosas de Dios para manejar la vida real. Pero no traigamos el reino que no es de Dios al que es reino de Dios. Como una vez yo escuché de una persona que habla de Dios, que el reino de Dios, como es un reino, como todo reino, necesita de dinero. Así que den plata. Y a mí me pareció eso una abominación, porque el reino de Dios no depende y no es como otro reino. No es el reino del mundo. Esas son instituciones administrativas creadas por el hombre. El reino de Dios es espiritual. Entonces a mí me pareció una abominación cuando decían que el reino de Dios, como todo reino, si quiere crecer, necesita de dinero o necesita de político de parte militar. No. Eso lo utilizan las personas para engañar a otras personas y para ganar poder y control sobre otras personas en el nombre de Dios. Y resulta, grabémonos esto, el amor es de Dios, el miedo es del diablo. Las estructuras políticas, financieras y económicas son administrativas para darle un orden a los países del mundo. El reino de Dios no es ese. El reino de Dios es para poder manejar nuestra vida a nivel interno y espiritual y no genera guerras con nadie. Porque lo que trata es de ver cómo mejoramos cada persona, ahora sí, para volver a vivir en un planeta más amoroso y menos lleno de violencia, menos lleno de miedo, menos lleno de pobreza. Porque Jesús no quiere que nadie sea pobre en esta vida. Porque para Él el mundo es gratis. El reino de Dios es gratis. No cobra. Jesús no cobra por nada. Porque ¿quién se va a atrever a cobrar por algo que es un reino de Dios, que no es de uno? Porque el corazón de uno es de Dios y se lo tiene que entregar a Dios. Y entonces que Dios, dame 10,000 pesos o 10,000 dólares para entregarte mi corazón. No. Estamos tratando de meter un reino que es espiritual en un reino del hombre y por eso es que se generan esos conflictos que hay actualmente de división, porque lamentablemente el reino del hombre o el reino como tal tiene cosas que no son de Dios. En cambio el reino de Dios solamente es del amor. No sé si me han comprendido lo que trato de decirles, pero voy a seguir adelante. Y lo que quiero que grabemos es, el reino de Dios no es de este mundo y es del corazón. Entonces ya dejemos esa guachafita de estar metiendo el reino de Dios en la vida real, en los sistemas administrativos normales para manejar empresas, países, que eso son otras cosas diferentes. Y realmente concentrémonos en lo que quiere Dios, que es que mejoremos como persona a nivel interno. Y eso es gratis. Y eso no necesita sitios. Eso necesita una entrega real del corazón de cada persona para que nos saque del miedo. Y eso es importante conocerlo, porque mientras que nosotros no comprendamos eso, lo que vamos a estar generando en nuestras vidas es miedo. ¿Quién nos asusta que mañana no tenga dinero para llevarle a sus hijos? ¿Quién no tiene miedo de eso? ¿Quién nos asusta que mañana venga en el país donde está viviendo y le hagan un golpe de estado y se convierta en una guerra a ese país? ¿Quién no tiene miedo de que un arma se levante contra uno y lo mate o mate a su familia? Esos son los reinos del hombre. Esos no son los reinos de Dios. Y por eso es que tenemos que enfatizarlo, porque si nos metemos en ese reino seguiremos ganando miedo. Pero si nos quedamos en el reino de Dios, lo que vamos a ganar es amor, nobleza, valentía. Y no vamos a pelear con nadie, porque Jesús no peleó con nadie. Lo que pasa es que Jesús sí decía las cosas claras, pero él no peleaba. Él no le lanzó ningún puño a nadie. Que yo sepa, no le pegó un puño a nadie. Ni recolectó dinero para armar, así sea un arma para matar a alguien. Eso no lo hizo Jesús. Ni siquiera cuando lo cuestionaban, porque lo cuestionaba el sistema actual, lo cuestionaba porque le podía quitar el poder, porque el sistema actual tenía miedo. Como es un sistema de miedo, pues tenía miedo de que Jesús le quitara el poder. Y tenía miedo de Jesús, no era más nada, le tenía miedo a Jesús, era por eso. Porque Jesús le iba a quitar el poder porque estaba ganando más protagonismo Jesús.
Pero ni siquiera contra eso les dijo las cosas claras. Oiga, ustedes están engañando a mi gente. Hablan de mi nombre, son líderes espirituales de Dios, pero ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Le dijo claramente así a los sacerdotes y líderes espirituales, porque estaban engañando a las personas. ¿Y por qué estaban engañando a las personas? Porque estaban tratando de meter el reino de Dios, que es del corazón, en el reino del hombre, que no es de Dios. Eso son una estructura para manejar otro tipo de cuestiones. El reino de Dios es para manejar el espíritu como tal de la persona. Entonces leamos ahora Mateo 10 del 26 al 33, donde Dios nos dice a quién se le debe temer. Para poder cerrar esta partecita, y ustedes creen que Dios, no, creo, o yo creía que Dios me iba a decir, tenle miedo a quedarte sin empleo, tenle miedo, no sé, al ladrón, tenle miedo. No, eso no es lo que dice Dios. En Mateo 10, 26 al 33, Dios nos dice a quién se le debe temer. Y dice nuestro Dios, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que nada haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las altezas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es que, amigos y amigas, Jesús, aquí Dios nos dice claramente que no le tengamos miedo a lo que nos puede matar físicamente. Eso no va a matar nuestra alma. Tengámosle miedo a toda aquella cosa que puede matar nuestra alma, nuestra esencia de ser hijos de Dios, nuestro amor. ¿Y qué puede matar eso? El llenar nuestro corazón y dañarlo con violencia, con enojo, con divisiones, conflictos, resentimientos, falta de perdón, desesperanza, fracasos, odios, amarguras, placeres desenfrenados y etcétera, envidias, control, manipulación. Ahí lo que estamos haciendo es, eso sí tengámosle miedo, porque eso sí daña nuestras vidas. Porque donde nosotros dejemos incrustar eso en nuestro corazón, tengámoslo por seguro que así vamos a reaccionar de la misma manera. Y voy a dar un ejemplo. La persona que decidió dañar su corazón, permitiendo ser violento y generando rabia, va a ser rabioso y violento en la familia, con los amigos, consigo mismo, en el trabajo, a donde quiera que vaya lo va a acompañar esa cárcel de violencia. Se convirtió en una cárcel completamente, y a eso sí hay que tenerle miedo, porque el camino de la violencia, eso termina mal. Y eso es lo que dice Dios, no le tengamos miedo, por ejemplo, a lo que me va a matar no físicamente, porque todo el mundo va a tener que morir. Algunos ahorita, mañana, de pronto, ¿quién está seguro que de pronto esta noche no se vaya a morir? Nadie controla eso. De pronto vamos a morir de viejitos, pero de pronto no. A eso no le tengamos miedo. Tengámosle miedo a lo que sí, estando aquí, donde tenemos la opción de escoger y vivir en amor todos, estamos escogiendo vivir en violencia, en guerras, en odios, y eso sí daña la vida de uno. Y si no, solamente miremos lo que está sucediendo en el mundo para ver si no daña a las sociedades enteras. El estar decidiendo siempre violentamente, el estar decidiendo siempre guerra, el estar decidiendo siempre peleas, el estar decidiendo siempre el matar, el estar decidiendo siempre el robar, el estar decidiendo envidiar, para ver, miremos, cada uno mire su entorno, salga a la calle y mire para ver de qué está construida la sociedad actual. Y ese es el miedo, a lo que le debemos tener miedo. Y si no le tenemos miedo, pues miren para ver si el mundo donde vivimos sí es agradable.
¿Y quién de nosotros no tiene desesperanza hacia el futuro sabiendo que esto se puede complicar? Porque le estamos incrustando más miedo. Por lo tanto, deduce uno que ese no es el camino que quiere Dios que sigamos en nuestras vidas. Y tenemos que darle un giro y llenarnos más de amor para ver si cambiamos esta sociedad en el camino donde va y cambiamos nuestra vida principalmente. Porque si yo cambio y me transformo hacia Dios, pero también lo hace el vecino, nuestros hijos, el esposo, la esposa, el hermano, el primo, y así lo hacemos muchas personas, millones de personas, pero de manera real, en actitudes, comportamientos y decisiones, sabiendo de que el reino de Dios es un reino del corazón, no es un reino del sistema creado para otro objetivo del hombre. Por eso es que para mí me parece una abominación meter a Dios en sistemas normales que son administrativos del hombre. Estamos creyéndonos que podemos controlar a Dios y a Dios solamente se le maneja aquí tomando una decisión de transformarnos. Pero si lo hacemos muchas personas realmente, el mundo va a cambiar. Mientras tanto no. Mientras tanto el mundo va a seguir igualitico y puede seguir igual, inclusive hasta peor, como dice Dios que va a suceder. Que esto va a terminar peor. Entonces entendamos de nuestro propio Dios cuáles son esas cosas que nos crean miedo o que son consecuencias del miedo y que a lo que le debemos temer contundentemente. Lo voy a leer directamente la palabra de Dios. Por favor, léanse Gálatas 5 completo. Yo solamente voy a leer un versículo para poder dar el ejemplo de lo que quiere Dios, que no llenemos nuestras vidas. Pero en Gálatas 5:16 nuestro Dios dice, en el versículo 19, perdón, y manifiestos son las obras de la carne, es decir, del mal, es decir, a lo que le debemos temer. Y son adulterio. El adulterio es engaño. El engaño viene del diablo. Y métete en un engaño, ya sea como lo dice la Biblia, el adulterio que es de un esposo contra una esposa o de una esposa contra un esposo. Pero el adulterio lo que está significando ahí engañar, es lo que está diciendo Dios. Al compañero de trabajo, al jefe, al colaborador, al vecino. Métete a cualquier tipo de engaño para ver si tu vida no se va a morir. Y tu corazón se va a morir y sobre todo Dios se va a morir en tu corazón. En el sistema te venden de que el adulterio es simplemente alguien que tuvo una relación extramatrimonial. Y eso para Dios no es eso. Para Dios el adulterio es dejarse controlar por el diablo y tomar decisiones no guiadas por las leyes de Dios del amor, sino guiadas por las leyes del diablo, que es engañar. Y el engaño fue lo que destruye vidas. Y no solamente la vida personal o de la persona cercana a la cual uno está engañando. Destruye hijos, hermanos, tíos, lo que tú quieras, lo va destruyendo, sociedades enteras. Y es una de las armas más poderosas del miedo que tiene el diablo para destruir a Dios en nuestro corazón. Y por lo tanto, como consecuencia, a destruir la paz y el amor que puede tener uno y las sociedades enteras. ¿A qué más le debemos tener miedo? A la fornicación. Y aquí le voy a explicar algo. Ustedes han escuchado por ahí que la conversación se ha centrado en simplemente, ay, que por qué las personas de Dios no tienen que llegar, que no sé qué, virgen al matrimonio, que no sé qué, no sé cuánto. Y esa es la conversación, yo digo que como sensacionalista que han tratado de crear. Pero eso tiene una profundidad espiritual atrás. Cuando Dios habla de fornicación, se está diciendo Dios allí que como eso es tan sabroso, como eso es tan chévere, por decirlo así, donde uno se meta en eso sin conocer realmente a las personas, lo que va a generar es una etapa de destrucción contundente de la vida de uno y de la sociedad. Me explico. Si desde niño o desde niña se comienza a vender el cuerpo para una compensación económica, cuando uno tenga por allá 30, 40 años, la vida está destruida. Se disfrutó mucho de pronto, pero la vida está destruida y de pronto de manera irrecuperable. Y ya se perdió ser hijo de Dios.
y de pronto el camino y los sueños que Dios tenía en nuestras vidas. Si una pareja cuando se está conociendo lo que hace es satisfacer todo con sexo, lo que sucede es lo siguiente: eso es tan sabroso que no va a dar tiempo de que las personas se conozcan y conozcan sus debilidades, fortaleza, el corazón, y saber si realmente esa es la persona adecuada para uno, porque todo es reemplazado por algo que es muy sabroso, y se logra casar uno con la persona que no es, porque ocultó la maldad o la oscuridad de la otra persona, o lo inadecuado de la relación lo tapó con algo de placer, y por eso es que destruye vidas, porque de ahí pueden nacer hijos, y nacen hijos bajo la voluntad que no era de Dios, y comienza una cadena, y eso se daña completamente. Entonces eso no es una bobadita para Dios. Donde nosotros nos dejemos llevar por los placeres, matamos nuestra vida, y eso tengámosle miedo, porque eso destruye nuestras vidas. Y no lo manejemos de manera sensacionalista, sino lo que nos está diciendo ahí: controlemos nuestras emociones y seamos astutos y sabios para poder decidir qué nos conviene y qué no nos conviene. Porque para Dios, como Él nos da libertad, libre albedrío, uno puede escoger lo que quiera. Pero si nos dejamos llevar por la fornicación y por el placer, tengámoslo por seguro que vamos a escoger un camino inadecuado para Dios. Idolatría. La idolatría es otra arma del diablo que genera miedo y te estanca. Y la idolatría puede ser a personas. Y como dijo Jesús, hay aquellos que están adorando a personas diferentes a Jesús, recibirán su recompensa, porque así lo dijo Jesús, así lo dice Dios, y así lo dice como condenó Dios, y lo repasó Pablo y Pedro como una enseñanza: que el único que puede ser adorado es Dios y el amigo Jesús, no hay más nadie. Y si cada uno está adorando a un nombre diferente a Jesús o a Dios, hable con Dios para ver dónde se está equivocando, porque no está adorando a algo que venga de Dios. Y eso hay que hablarlo contundentemente. Y lo que no viene de Dios quiere decir que viene del diablo. Así es sencillo. Y por eso es que uno se llena de miedo y se mete en el sistema en el sistema del miedo como tal. Pero eso es una parte de la idolatría. La idolatría también es adorar problemas. Cuando uno se levanta todos los días y comienza a idolatrar problemas, y el problema, y el problema, y no toma acción con valentía y fortaleza para salir del problema, quiere decir que se está convirtiendo en una víctima, y las víctimas no están caminando en el amor de Dios, sino que las víctimas caminan en el miedo del diablo. Y ahí uno tiene que levantar la bandera: no estoy reaccionando como Dios quiere, sino que estoy reaccionando como el diablo quiere, y por eso estoy atrapado aquí durante muchos años en una misma situación. Y le comenzamos a echar la culpa al sistema, que a la política, que al prójimo, que la situación del país es mala, que no sé qué, que el otro que tuvo la culpa, cuando lo que estamos reaccionando es con miedo ante la vida, y no estamos tomando decisiones sabias basadas en el amor de Dios, y destruimos y matamos nuestras vidas. Y a eso tengámosle miedo, porque después, cuando eso avance, nos llenamos de fracaso y rechazo, y eso sí comienza uno a ser más violento contra personas, contra la vida, y comienza uno a pensar mal y se aleja del amor de Dios y pierde la fe en Dios. Hechicerías. Hechicería no es hechicería para Dios no es eso que hacen pócima y esas cosas. Eso realmente, pues pregúntenle a Dios si eso viene del diablo. Pero aquí lo que quiero ver a nivel espiritual es que hechicerías representa cuando uno trata de controlar la vida de las demás personas. Eso es lo que dice Dios. Aquella persona que se trata de controlar las decisiones, pensamientos, comportamientos y decisiones de otras personas, y encaminarlos como borreguito a determinado tipo de pensamientos sin el libre albedrío que tiene la persona, Dios lo va a llamar hechicero. Porque Dios no obliga a nadie y Dios da libre albedrío. Por lo tanto, Él no manipula para que todos piensen igualiticos. Y es que tiene que ser así, tiene que hacer lo otro. Ahí uno está actuando como hechicero. Y eso es hechicería. Controlar la voluntad de la otra persona. Por eso es que nuestro Dios dice que vuestro sí sea un sí o vuestro no sea un no, pero no es la mitad.
Pero él no dice, controla a la otra persona para ver si se convierte a Dios. Si la persona no quiere convertirse a Dios, ya, chao. Dios verá qué hay que hacer con él. Y cuando digo chao, no quiere decir que hay que abandonar a la persona, sino que le estoy diciendo es que uno cuando está tratando de aprender de Dios, eso es libre. Y no tiene que formar imperios administrativos para controlar como borreguito a la persona, porque uno creyendo que Dios lo está llamando a uno, uy, wow, está creando un imperio grande donde hay muchas personas. No, lo está llamando hechicero mayor. Estás tratando de controlar el libre albedrío que tienen todas las demás personas para alcanzar sus sueños y para yo tener una relación de Dios directa con Dios y la persona para poder enseñarles el camino. Y cada persona tiene un camino distinto porque ninguno es igual al otro. Y el hombre metiéndose en la mitad tratando de controlar por medio de grupitos o grupos grandes o pequeños, tratando de controlar el libre albedrío de las personas y las libres decisiones. ¿Y ustedes creen que no manipulan? Claro que sí hay manipulación. Claro que sí hay manipulación. Claro que sí hay control. Por lo tanto, eso es lo que Dios llama hechicería. Controlar voluntades de otras personas como tal. Pleitos. Bueno, ya ustedes saben cuáles son los pleitos. Enemistades. Eso daña. Y eso hay que tenerle miedo. Celos, ira, la envidia. La envidia es lo que más hay que tenerle miedo en la vida. O una de las cosas que hay que tenerle más miedo en la vida. Porque donde uno sea una persona envidiosa, realmente le está diciendo a Dios, Dios, tú para mí no vales lo que me diste. No me es suficiente lo que me diste y por lo tanto yo tengo que celar y estar envidioso de lo que la otra persona tiene para poder alcanzar mis objetivos. Y es despreciar a Dios. La envidia es despreciar a Dios. Porque a cada uno Dios nos dio lo suficiente para poder avanzar y suficiente en talento y habilidades para poder avanzar en todo lo que nosotros necesitamos obtener en el camino de Dios. Y si eso no es suficiente, amigos y amigas de Jesús, comenzamos a envidiar y a enfocarnos en los objetivos y propósitos y en el camino de otra persona que nada tiene que ver con uno y que pueden ser diferentes porque cada persona tiene su camino y lo que hace uno es perder sus propios propósitos y voluntades de Dios por estar pendiente de la del otro. Y no solamente eso, puede ganar un sentimiento tan oscuro y tan maligno que comienza a hacerle daño a la otra persona con el objetivo de que esa persona tampoco alcance sus objetivos de vida y la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es que la envidia es maligna y es una oscuridad del diablo y producto del miedo, porque el miedo de no enfrentarse uno solito a la vida y saber de que Dios es tan perfecto en nuestras vidas que con las habilidades y talentos y debilidades que tenemos es suficiente para alcanzar nuestro propio sueño y nuestras propias voluntades en el nombre de Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, léanse Gálatas 5:16 de manera completa para que entendamos qué es lo que Dios quiere decirnos, a quién le debemos temer, pero ya llevemos el mensaje de que le debemos temer son aquellas cosas que matan el espíritu, no lo que mata la parte física. Ahora viendo acá el coronavirus, no le tengamos miedo al virus. Si Dios decide que en esta fecha llegó el momento de partir, pues simplemente este era nuestro momento de partir de esta vida. Algunos pasaremos, otros no. No es nada de miedo. El miedo no es la muerte. A lo que le debemos tener miedo es que está generando esa situación en nosotros. Si estamos siendo más agresivos, tengámosle miedo, porque la agresividad sí mata. Si estamos siendo más corruptos, tengámosle miedo a eso, porque la corrupción sí mata. Si eso está originando despertar en nuestra vida peleas, conflictos, violencia, enojo, ansias de poder, tengámosle miedo porque eso nos va a matar. La parte física, es más, yo no tengo nada que hablarle sobre eso porque yo no sé cuándo me voy a morir yo. Porque eso es una potestad de Dios. La vida y la muerte es una potestad de Dios. Lógicamente yo le digo a Dios, bueno Dios, yo quiero seguir avanzando, pero como una vez dijo Steve Jobs, disfrutemos la vida y hagamos todos los días, la disfrutemos tanto y seamos tan amorosos todos los días como si fuera el último día. Porque tarde o temprano, si lo hacemos con entusiasmo y alegría, creyendo de que es el último día que vamos a vivir hoy, y amoroso, y sacando de nuestra vida la violencia, hagámoslo así. Porque tarde o temprano, como decía Steve Jobs, sí va a ser el último día.
Tarde o temprano sí va a ser el último día en el que vamos a estar en el planeta Tierra. Por lo tanto, más que enfocarnos en la vida material, física, enfoquémonos en la vida espiritual, si realmente esta situación que está viviendo el mundo nos ha permitido convertir en una mejor persona, llena del amor de Dios, y haber retirado el miedo y la violencia y todas las demás cosas que no vienen de Dios. Es decir, si aprovechamos esta pandemia para decirle al diablo, diablo, ya tú no vas a gobernar más mi vida, el que va a gobernar mi vida de ahora en adelante es Jesús, a través de las enseñanzas de amor. Así que Jesús, acompáñame en esta vida, si realmente hemos hecho esa conversación. Pero si lo que estamos tratando es de regresar otra vez a Jesús, al sistema actual del hombre, es decir, inventándonos cosas para ver cómo seguimos cobrando dinero, cómo seguimos formando imperios, células, grupitos para Dios, lo que estamos haciendo es que no hemos aprendido nada de lo que Dios quiere enseñando acá, que es que el hombre, que es tratar de que el hombre haga una transformación de su corazón hacia el amor. Y no le tengamos miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo. No quiere decir que estoy diciendo que nos moramos, sino que no nos enfoquemos en eso, sino que disfrutemos la vida para que aprendamos en el amor de Dios. Amigos y amigas de Jesús, ya para terminar, voy a leerle una palabra, no la voy a explicar, pero la voy a leer, que para poder superar el miedo es necesario que Jesús se monte en nuestro corazón, porque Él es el único que puede erradicar nuestro miedo. El miedo tiene una segunda parte en esta explicación. Ya por prudencia voy a terminar el día de hoy aquí, pero entonces el próximo sábado voy a continuar con la segunda parte del miedo. ¿Y por qué voy a enfatizar en 2 capítulos del miedo? Es más, les voy a decir algo. El miedo va a tener 4 en vivos, porque es súper clave que nosotros comprendamos cuál es la principal arma del diablo para destruir nuestras vidas, porque donde no comprendamos vamos a mirar el miedo de manera superficial y vamos a seguir creyendo que el miedo es una cosa emocional de nosotros y no vamos a llegar a la profundidad. En el próximo en vivo vamos a leer en Marcos 4, 35, 40, lo vamos preparando, Jesús y calma la tormenta. Y vamos a leer también en Mateo 21, 12 al 17, cuando Jesús hace la purificación del templo. Y vamos a ver cómo quiere Jesús que limpiemos nuestro corazón del miedo, pero primero quiere Jesús que lo comprendamos qué es. Mientras tanto, le damos gracias a Dios por todas las enseñanzas que nos dijo el día de hoy. Que nos siga bendiciendo. Ya saben, el miedo es algo espiritual, es un arma contraria al amor de Dios y que no viene de Dios, es del diablo. Del miedo se desprenden todas las cosas malas y todo lo que viene contrario a Dios, como la violencia, como el enojo, como la fornicación, como la hechicería, los controles, la manipulación, la envidia. Que ojo, que la riqueza de Dios es espiritual, no es una riqueza ni económica, ni política, ni financiera, y que el reino de Dios es un reino del corazón, y no es un reino que debe habitar en el planeta Tierra, no, sino que nuestro corazón debe reflejar ese amor de Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos y decimos en el planeta Tierra. Pero no adaptemos a Dios a las estructuras administrativas, financieras y políticas militares que el hombre ha tratado de crear, porque como le dijo Jesús a Pilatos, mi reino no es de este reino. Mi reino es de un reino que uno no conoce, porque es un reino espiritual. El único que lo conoce es Dios, y por eso es que tenemos que aprender de Él. Y es un reino espiritual que se dedica a ver cómo ganamos cada vez más día amor de Dios y cómo rechazamos y sacamos de nuestra vida el miedo del diablo, que viene del diablo. También profundicemos de que debemos tenerle miedo y terror a aquellas cosas que matan nuestro espíritu, porque esas son las que dañan vida. Porque las que cuando nos vamos a morir físicamente, tarde o temprano, el que nace muere. O sea, eso es humano. Eso es la naturaleza. Hasta los animales mueren. El único que no va a morir son aquellas personas que espiritualmente pasen al reino de Dios y acompañen a Dios para todos los siglos de los siglos. Pero tengámosle miedo a todo aquello que nos mata el alma. Y vimos hoy como el adulterio,
como la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías. Esas cosas destruyen nuestra vida como tal. Y ojo, en esta semana que vamos a descansar hasta el próximo en vivo, reflexionemos con nuestro Dios cómo vamos a dejar que el diablo ya no habite más en nuestro corazón a través del miedo. Y cómo vamos a permitir que el miedo sea cambiado y transformado por el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, amigos y amigas de Jesús, gracias por este en vivo. Ya saben, 4 sábados de seguido vamos a ver el miedo. Hoy aprendimos una parte de lo que es el miedo para Dios y vamos a seguir aprendiendo la próxima. Que mi Dios nos bendiga, nos acompañe y que acordémonos, llenémonos cada día del amor de Dios para poder salir adelante en muchos aspectos de nuestras vidas. Que mi Dios nos bendiga, nos proteja, disfrutemos con alegría todo lo que nuestro Dios nos regala y bueno, que pasemos y terminemos de pasar el día de manera espectacular. Que mi Dios nos bendiga a todos los habitantes del planeta Tierra, porque esto está llegando a muchos países del mundo. Y bueno, que viva el amigo Jesús, nuestro amado, y que Dios nos bendiga siempre.